Muy buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Un abrazo para cada uno de ustedes. Hoy, día miércoles, es día de discipulado. Un gran abrazo para todos los que están ya conectados en la red, a los que están llegando. Muy buenas noches. Dios los bendiga. No se olvide de compartir, no se olvide de participar esta comida entre todos sus amigos y familiares. Hoy vamos a avanzar el módulo 3.3 de la fe en Dios y vamos a estar tocando temas como qué ser incrédulo o qué no tener fe, es lo mismo. Vamos a hablar un poquito de la fe natural, vamos a hablar de la fe supersticiosa esta noche. Entonces vamos a ir rápidamente ya al avance de la materia. Vamos a abrir el libro de Romanos capítulo 14, verso 23. Colóquemelo el título uno atrás más, por favor. Hoy estamos, para aquellos que les gusta tomar nota, estamos en el módulo 3.3, el no tener fe en Dios, ¿no? Vamos a estar hablando de la fe natural y de la fe supersticiosa. Romanos 14, 23 dice así la palabra del Señor. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Señor, te damos gracias por esta porción de tu palabra. Danos la gracia para poder predicar, enseñar, y la gracia para poder entender. Señor, que este tiempo sea un tiempo de edificación, un tiempo de poder nutrir nuestra alma con tu sabiduría. En el nombre de Jesús, amén y amén. La Biblia dice que el que duda es condenado. Lo que no proviene de fe es pecado, ya sea en la comida, ya sea en la enfermedad, en la necesidad, en cualquier situación de nuestra vida. El dudar hace, 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás, Dios con minúscula, cegó el entendimiento. ¿De quiénes? De los incrédulos. Entonces, ser incrédulo es definitivamente el pecado más grande después de la blasfemia con el Espíritu Santo, porque la Biblia dice el que no creyó ya fue condenado. Entonces hoy dice el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado, ¿no? Vamos a ir a la palabra del Señor a Hebreos capítulo 11 verso 6. ¿Y qué pasa cuando uno no tiene fe? La Biblia dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que duda no agrada a Dios. El que está en que quiero y no quiero no agrada a Dios. Más al contrario, el que se acerca a Dios tiene que tener la certeza en el corazón que Dios lo va a galardonar, porque creyó en él, va a tener un galardón. Juan, capítulo 3, verso 18, es donde nos vamos a quedar un poquito más para explicar qué es no tener fe, qué es no creer en Dios. Dice la Biblia en el verso 18, el que cree en él, el que en él cree, no es condenado. Tome atención, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mira que hay mucha enseñanza. La primera, si usted cree en Jesús, no es condenado. Pero si no cree, ya ha sido condenado. ¿Y cuál es la condenación? Que Jesús vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y uno dice, ¿por qué no quiere venir? Porque sus obras son malas. El hombre que está perdido en las obras malas, en las obras muertas, por su naturaleza de tinieblas, no va a querer la luz. Porque todo aquel que hace lo malo, dice la Biblia, aborrece a la luz,
para que sus obras no sean reprendidas. Mire, un termómetro muy grande es cuando uno escucha la palabra de Dios, escucha predicar la palabra, y hay muchos que la rechazan de frontera. No, por favor, no me hables de eso. Política, deporte y religión, no hablemos en esta reunión. Y cuando la persona está contrapuesta a la palabra de Dios, es que está en tinieblas, es que sus obras son malas. Lo está declarando su boca. A mí no me hables nada de religión. No, en esta casa no se lee la Biblia. No, yo te digo un alto, por favor, no me hables de eso. El que rechaza la luz es el hombre o es la mujer que sus obras son malas, que está en tinieblas y que no cree en Jesús. Mire cómo una simple declaración puede desnudar lo que existe en el corazón. Y esa persona ya ha sido condenada porque no cree. ¿Y cuál es la condenación? Que Jesús vino a este mundo y el hombre amó más las tinieblas que la luz, lo rechazó. Entonces su condena es donde tiene que estar, ahí al centro de la tierra. Santiago capítulo 1 verso 5. Se necesita fe para recibir de Dios. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Mire, está dando un ejemplo de la sabiduría. El que quiera tener sabiduría, levante su mano y dígale, Señor, deme sabiduría, y el Señor le dará abundantemente y sin reproche, dice el ejemplo. Pero pida con fe, no dudando, porque el que duda no va a recibir nada del Señor. O sea que para recibir un milagro, para recibir una sanidad, para recibir una contestación de Dios, se necesita fe. Y si usted duda, no va a recibir nada. Otro ejemplo, uno está enfermo y dice, por favor, oren por mí. Claro, vamos a orar. Y la persona dice, ojalá sane. Ese ojalá está colocando en duda el poder de Dios. Se va a orar y no va a pasar absolutamente nada. La persona tiene que estar totalmente convencida. Ora por mí, ¿por qué? Porque voy a sanar. Esa convicción, esa certeza de lo que se espera, esa convicción de lo que no se ve, se llama fe. Pero si alguien duda un poquitito, no pasa nada, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. El hombre que duda, la mujer que duda, es como la onda del mar, que es llevada de un lado para el otro lado conforme el viento se mueve. El hombre que tiene fe es el que va a alcanzar las promesas de Dios. Eso es lo que habíamos quedado del anterior módulo para hablar qué pasa con aquella persona que no cree en el Señor, no agrada a Dios, es condenado, no va a recibir cosa alguna del Señor, está en tinieblas porque sus obras son malas. Es la persona, es la radiografía de la persona que no tiene fe. Pero existe una fe que viene propio de nuestro conocimiento. El poder aprender los días de la semana hace que el día de mañana ninguno de nosotros dude que es día jueves. Mañana es jueves, no hay quien dude. Mañana vamos a tener el sol, la luz del día, como alguien dijera, va a salir el sol. Nadie duda que mañana no va a salir el sol, porque eso viene propio del conocimiento. Y a eso se le conoce como una fe natural, es nuestra naturaleza que ha llegado a aprender y a tener convicción. 2 más 2 es 4, pues es 4. Ahora que más en el espacio no varíe, ya esa ley es otra cosa, pero mientras estemos en el planeta Tierra sentados, el 2 más 2 es 4, y nadie va a dudar de eso. La fe natural, estamos hablando de la persona que es sensitiva, que es la naturaleza más alta o renovada, o la naturaleza más baja, como si fuera una bestia o un sensual. Natural, es nuestra naturaleza.
Y en esa naturaleza vamos muchos a acercarnos a Dios con el razonamiento. Primera de Corintios capítulo 2, verso 14 dice, pero el hombre natural, o sea, el hombre que no conoce a Cristo, el ciudadano común, que no quiere religión, por último puede ser ateo, o la persona que nunca le ha hablado de Cristo, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, cuando el hombre en su naturaleza del conocimiento, del humanismo o de la lógica que ha almacenado a lo largo de su vida, son profesionales, pueden ser ingenieros, médicos, que han ido aprofundizando el conocimiento, de repente esa naturaleza hace que quieran medirlo a Dios. Y muchos se han hecho una imagen, se han hecho una estampita, para tener una idea más o menos que le ayude a pensar quién es Dios. Yo tengo un amigo que me dice, yo no creo en esta estampa, mucho menos en este estuco. Me dice, tienes razón, yo no creo, pero me ayuda a que yo más o menos me imagine cómo es Dios. Entonces, ¿eso por qué? Porque es natural, no puede percibir las cosas de Dios, porque para él son locura. La Biblia dice, donde dos o más están reunidos en mi nombre, yo estaré al medio de ellos. No estamos reunidos dos, pero ¿dónde está Jesús? O sea, eso no entra en la cabeza. Entonces, la naturaleza del hombre, mientras más lógico sea el hombre, piensa que la salvación es por el raciocinio mental o por la lógica del razonamiento. Pero la fe es contradictoria, esa definición. La fe es la certeza de lo que se espera a futuro, la convicción de lo que se ve, no se ve, de algo que no podemos ver con nuestros ojos naturales. Esa es la definición de fe. Entonces, cuando nuestra naturaleza queremos acercarnos a Dios, puede perjudicarnos, porque la salvación no es por lógica, no es por razonamiento, es por fe. Primera de Corintios 1:18 en adelante, dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. El hombre natural, por su naturaleza que no considera a Dios en sus caminos, se está perdiendo. Y dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, la palabra de la cruz es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hay mucho que hablar. La primera parte, la obra que hizo Jesús en la cruz, para muchos es locura. Si yo le digo esta noche que la justicia de Dios, la ira de Dios, fue sobre Jesús en la cruz, de repente estás hablando tonteras. Si le digo que nosotros lo matamos a Jesús, porque el castigo que era sobre nosotros fue sobre Él. En el razonamiento de repente uno dice, ¿acaso es verdad? ¿Por qué vas a certificar algo que ocurrió hace 2000 años? Alguien podría decir, no, te estás inventando, no, estás loco, Fidel. No, esa es la fe. La Biblia estipula que Dios colocó el castigo de toda la humanidad sobre Jesucristo y Él soportó siendo santo. Es por eso que Él puede perdonar al que Él cree en Él. Entonces se llama fe. Y en este plan de Dios, en este nuevo pacto, la salvación es por fe. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Quien testifica a nosotros que lo que estamos leyendo y hablando es verdad, es el Espíritu Santo que obra en nosotros. Verdad es. Hay hombres y mujeres que han ofrendado su vida antes de negar a Dios. Han preferido morir que negar su fe. Entonces, eso agradó a Dios. ¿Y cómo fue predicado esa palabra?
ya que en la sabiduría de Dios no la quisieron tener, Dios utilizó la locura de la predicación. Hombres que se paran en la calle, en la plaza, en los caminos, en los micros, en los buses, en los aviones, en las páginas, en las redes sociales, que están locos por predicar de Jesús, que lo tienen tan arraigado en su ser de decir, esto hay que enseñar a la humanidad para que no se pierda, y en esa enseñanza han sido locos, y eso le agradó a Dios. Santiago capítulo 3 verso 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta, mire, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica, porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Cuando hablamos de sabiduría, podemos ver a la luz de la palabra 4 tipos de sabiduría. La primera es la sabiduría que desciende de lo alto, la cual da Dios al hombre que cree. La segunda sabiduría es lo que nos da la naturaleza terrenal y animal. Hay mucha sabiduría que uno ha aprendido sobre este planeta, como hay mucha sabiduría escondida en el funcionamiento de los animales. Dentro de los animales se ha sacado mucha enseñanza en su comportamiento, en su forma de ser, en su forma de percibir, en la forma de desplazarse, ¿no? Ahí usted puede ver en los helicópteros, puede ver los que bajan, los submarinos, puede ver muchos, los aviones, todos han salido de esa sabiduría que estaba escondida en ellos. Pero también hay una sabiduría que dice acá, la diabólica, también las tinieblas tienen su sabiduría. Si no, no habría pues lo que vemos hoy en nuestros días, los sacrificios que se hacen en los lugares altos. También hay esa sabiduría. Y el hombre que lleva su familia o su vida con la sabiduría terrenal, animal o diabólica, lo único que va a hacer es equivocarse. Necesitamos de la sabiduría de lo alto. Vamos a seguir un poquito más. 1 Corintios 15, 44. La Biblia nos muestra que hay 2 clases de cuerpos. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual, porque hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Mire, tenemos 2 componentes en nuestra vida. Un componente animal y otro componente espiritual. El hombre está compuesto por 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. De estos 3, 2 son espirituales y 1 es material o animal, el cuerpo, el estuche, aquello que se va a quedar hasta el día de la resurrección en el planeta. Entonces, la sabiduría espiritual es la que va a gobernar nuestras vidas por el secreto que Dios derrama en el hombre. La sabiduría terrenal, animal, la vamos a conseguir estudiando en el colegio, en las universidades, vamos a aprender. La sabiduría diabólica la vamos a aprender en la brujería, en la hechicería, en la agorería, en la adivinación, etcétera, etcétera. Y de eso se aprende y se enseña. Unos dan vida eterna al lado de Dios, otros dan vida eterna al lado del diablo. Claro, uno decide qué sabiduría va a aplicar en su vida. Lucas capítulo 24 versos 8 dice, entonces ellas se acordaron
de sus palabras. Las mujeres han ido donde Jesús, han hablado con ella, con los ángeles, y los ángeles le han dicho que Jesús ha resucitado. Se encontraron con Jesús. Jesús les dice: vayan donde mis hermanos, díganles que he resucitado y nos vemos en Galilea. Ellas, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 discípulos y a todos los demás. Eran las mujeres María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Mire, estos hombres que han caminado 3 años con Jesús y no creían, algo que Jesús les repitió, pero reiteradas veces, que iba a resucitar al 3er día y tenían que verse en Galilea. Ellos no creyeron. Ellos eran en su primer componente animal. Estaban razonando porque no tenían la revelación del Espíritu Santo. Días después, 50 días después, ellos iban a recibir el bautismo del Espíritu Santo y ellos iban a entender perfectamente lo que Jesús dijo, y ellos escribieron gran parte del Nuevo Testamento, que hoy en día lo tenemos en nuestras manos. Entonces, vemos acá que el hombre en su primera parte es incrédulo porque no tiene una relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene una fortaleza en el ser humano porque le va a convencer de pecado, de juicio y de justicia. Para que el hombre se arrepienta, necesita ser convencido que es pecador. Y va a aprender a ser pecador cuando el Espíritu Santo lo convenza. Entonces, es muy importante en el nuevo pacto la actividad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es nuestro gran ayudador, nuestro maestro, quien nos consuela, quien nos lleva a la verdad, quien nos revela su palabra, quien nos va a hacer las cosas que han de venir. El Espíritu Santo es el que prepara a la novia para que Jesús se case con ella, dicho en otras maneras. Pero el que no cree, pues se va a perder todo esto. Vamos a entrar un poquitito a la sabiduría diabólica, que le he colocado un nombre, particularmente no dice en la Biblia, por alguno de que diga: pastor, pero no dice en la Biblia. No dice en la Biblia, le he colocado como fe supersticiosa el título, en base a que superstición es culto a demonios. Es así se traduce superstición. Y la sabiduría diabólica tiene gran contenido de superstición. ¿Por qué? Porque se da culto a los demonios. Se habla de la doctrina de Satanás y de sus demonios. Génesis capítulo 3, verso 14. Dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. La serpiente es la figura de Satanás. Y cuando Satanás estaba en el huerto de Edén, cuando sedujo, la motivó a pecar a la mujer, Dios le dio una sentencia y le dijo que iba a ser maldita sobre todas las bestias del campo, que tenía que arrastrarse sobre su pecho. Pero la parte más importante, le dijo: polvo comerás todos los días de tu vida. Espiritualmente hablando, el polvo no son ni nada más ni nada menos que las obras de la carne. Está reflejado en lo que a la carne le gusta. Nosotros venimos del polvo, y lo que le gusta a nuestra carne son catalogadas como polvo. O sea que la serpiente va a comer polvo. La serpiente va a inducir a la población mundial a que produzca ese polvo espiritual para que ella se sacie. Vamos a ver un poquitito más adelante el polvo. Deuteronomio 18:12. Dice Dios al pueblo israelita, cuando ya está a punto de poseer la tierra prometida, le dice: porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Estas cosas que hacen los gentiles son abominación, dice Dios. Es polvo. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Estas naciones van a ser votadas, ustedes los van a votar porque hicieron cosas abominables. Verso 13 dice: perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones
que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Primera parte del polvo en la cual la serpiente se solaza se llama adivinación. Los agoreros y los adivinos trabajan con las tinieblas, hablan con los demonios, hacen predicciones. Si usted mira la televisión, a partir de las 11 de la noche va a haber muchos agoreros y adivinos, brujos y hechiceros en todos los canales del mundo, ofreciendo sus favores a cambio de dinero. Y dice la Biblia, mas a ti no se te ha permitido. O sea, el Hijo de Dios no puede estar con un adivino, hechicero, agorero. ¿Por qué? Porque el que ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador tiene un compromiso de matrimonio con Él. Dios toma la figura de que Él es el novio y la iglesia es la novia. Y cuando venga a recoger Jesús a su novia, habrán las bodas del Cordero allá en su reino. O sea que la iglesia tiene un compromiso de matrimonio. Pero si se sale a dar un costado y empieza a hablar con la hechicería, la adivinación, la brujería, estará enamorando con el diablo también. Y esa persona es una persona fornicaria, espiritualmente hablando. Y dice la Biblia, mas a ti no te ha permitido esto Jehová, tu Dios. Deuteronomio 4:15 dice, guardad pues mucho vuestras almas, guardad tu alma, pues ninguna figura visteis el día en que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, o figura de animal alguno que esté en la tierra, o figura de alguna ave alada que vuele por el aire. Cuando Dios llamó a Moisés, habló desde una zarza ardiente. Cuando Dios habló con Israel, estuvo en Sinaí, y Sinaí ardía en fuego. Y dice, tú no has visto nada, ¿por qué te haces imagen? Las personas que tienen en su casa imágenes, figuras, estampas, ya sea de un hombre o de una mujer, ya sea de un animal, un elefante, o figura de alguna ave alada, están haciendo lo que Dios no ha permitido, están en la sabiduría diabólica, honrando a otros dioses, creyendo en supersticiones, que si uno coloca 3 elefantes le va a ir bien, eso se llama superstición. Eso no te ha permitido Dios, pero muchos que lo hacen, claro que lo hacen. ¿Cuál es su futuro? Su futuro es en la muerte segunda, donde estarán en el lago que arde con fuego y azufre por los siglos de los siglos. Hoy pueden hacerlo, claro que pueden hacerlo, tienen la libertad, pero las consecuencias, si no se arrepienten, también son eternas. Sigamos. Verso 18. No te harás figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que hay en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo al sol y a la luna y a las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Mire, el hombre ha empezado a honrar animales, a aves, a reptiles, a sapos, a cóndores, a las víboras. Ha empezado a rendir culto a los peces, a las ratas. Ha empezado a hacer culto al sol, a la luna, a la tierra que la llama Pachamama, a las estrellas. Y dice, eso lo ha concedido Dios a todo el mundo para que le sirva para figurar el entendimiento de los tiempos, no para honrarlos. Y el hombre que honra a la luna, al sol, a la tierra, permítame decirle, se equivocó, porque está en una sabiduría diabólica, en una fe supersticiosa. ¿Que funciona? Claro que funciona. Pero aquí no se trata de funcionar, se trata de agradar o no agradar a Dios. Y dice la Biblia que Dios no te lo ha permitido. Si usted se imagina todas las personas que sobre pretexto de creencias religiosas rinden culto al sol,
a la luna, a la Pachamama. Aparentemente lo están haciendo. Vean mis creencias, claro que son tus creencias, tienes toda la libertad de hacerlas. La pregunta, ¿y eso Dios te permitió? O preguntar, ¿elegiste al Dios de Israel como tu Dios? ¿Elegiste a Jesús? No, yo no tengo que ver con Jesús. Ya está condenado, ya está en tinieblas, con fe supersticiosa. Mire, esa es la naturaleza del hombre cuando cayó con Adán. A eso vino Jesús, a deshacer esas obras del diablo para que nosotros podamos honrar al único Dios vivo y verdadero. No se trata de discriminación, no se trata de ser radical o fundamentalista, no, estamos hablando de una fe que solamente la válida es fe en Dios, en ese yo soy el que soy, en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Otro diosecillo, aparte de ese, se llama fe supersticiosa, se llama sabiduría diabólica. Y si vamos a honrar ahora la naturaleza, al sol, la luna, o vamos a las estrellas, o a los animales, o a los peces, o a las aves, es exactamente igual. Nos vamos a perder. Sigamos. Verso 20. Pero a vosotros Jehová os tomó, y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como es en este día. Y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros, y juró que no pasaría el Jordán, ni entrar en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Verso 22. Así que yo voy a morir, dice Moisés, en esta tierra, y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis, y poseeréis aquella buena tierra. Escuche, le dijo Dios a Israel por la boca de Moisés: guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso es. ¿Qué puede hacer? Puede hacer. ¿Que tiene la libertad para hacer? Lo tiene. Pero ojo, y se lo digo con el amor del Señor, aquel que no quiere dejar esta forma de vida, habrá un día en que Dios lo juzgue. Y por su palabra vamos a salir condenados si es que no nos hemos arrepentido. La fe supersticiosa, la fe diabólica, conduce a la muerte. La fe natural también. Entonces, ¿qué necesitamos? Fe en Dios, en el único verdadero. Nos trae vida eterna. Otra clase de fe, colocar nuestra confianza en otra cosa que no es Él, nos trae muerte, nos trae condenación, nos trae tinieblas, porque nuestras obras son malas. Primera de Corintios 4:5 dice la Biblia: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces, amados, no nos adentremos a conocer las tinieblas sobre pretexto para que el enemigo no tome ventaja. Lo que es de las tinieblas, rechácelo de plano y pare de contar. Porque cuando venga Jesús, aún lo oculto de ellos no los enseñará, no los revelará. Preocupémonos más para tener que conocer a Dios, que le agrada a Dios, y esforcémonos en agradar al Padre. El resto, en su momento, se nos va a hacer conocido. La superstición, el culto a demonios, la Biblia nos da una muestra de hombres naturales, de hombres que vivían en una isla. Hechos 28:4, dice: cuando los naturales vieron la víbora colgado de su mano de Pablo, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida. ¿Por qué? Porque la víbora le ha mordido, ¿no es cierto? A quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Verso 6. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente.
mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Mire cómo las creencias hacen que uno pueda interpretar de una manera tan diferente cualquier evento. Hay gente que no pasa debajo de la escalera. Hay gente que no abre el paraguas dentro de su casa. Si echa sal es mortal. No barren de noche. No se pasan alfiler ni cuchillos. Hay muchas supersticiones que nos han atado nuestra vida. ¿Y que se cumple? Claro que se cumple. Mientras uno esté sujeto a las tinieblas, se cumple al 100%. Y Satanás y sus demonios son los que hacen cumplir. Y si usted falla, le van a dar. Pero para eso apareció Jesús, para hacernos libres. Porque el que es hijo de Dios, el diablo no lo toca. Y si lo va a tocar, va a ser con permiso del Padre. Entonces, cuando llegamos a Cristo, podemos ir debajo de la acera, puede cruzarse los gatos negros que quiera. Somos libres. ¿Por qué? Porque Dios vino a deshacer esas obras del diablo que estaban atando nuestras vidas. Pero el que no es hijo de Dios, el que no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, le perseguirán el cumplimiento de esas supersticiones. Y así es los que sauman los viernes, los que colocan incienso los viernes, los que están haciendo sus rituales. Si no lo hicieren, Satanás les va a pasar la factura, porque están bajo ese señorío, están sujetos a esa esclavitud, porque creen en esas cosas que el diablo ha enseñado. Pero los que hemos llegado a Cristo, hemos sido hechos libres de toda esa condenación del diablo, de toda esa manipulación de nuestras almas, que por temor a la muerte nos ha tenido por años sujetos a servidumbre. Entonces, mire qué lindo es ser hijo de Dios, qué lindo es creer en el Dios único y verdadero. Somos libres, ya no vivimos por lo que tengamos que hacer las ofrendas, sino vivimos por la fe en el Hijo de Dios. Amén. Vamos a seguir un poquito más. Hechos capítulo 28, verso 6 dice, ya lo leí eso, Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y vuestros pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, gloria a Dios, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mire, Satanás es el príncipe de la potestad del aire, es el que ha colocado la corriente en este mundo, corriente de la moda, corriente de todo ha colocado Satanás para desviarnos de la sincera fidelidad de Cristo. Él maneja el cine, él maneja la televisión, él maneja la radio, él maneja la música, él maneja la moda, con un solo fin, de sacar al hombre de su sincera fidelidad a Cristo. ¿Que Dios lo permite? Claro que lo permite. ¿Por qué? Porque el hombre tiene la opción de elegir. Y Dios no quiere robots que lo amen a Él. Dios quiere hombres que lo amen por lo que Él es, de una propia voluntad. Entonces el diablo es un instrumento, es una alternativa que tiene el hombre. ¿Que puede elegirlo? Claro que puede elegirlo. Pero también puede elegir a Dios. Entonces, nosotros antes estábamos sujetos en esta corriente, sujetos a servidumbre. Conforme el diablo decía, hacíamos. Y ese espíritu dice que opera en los hijos de desobediencia. O sea, ¿quiénes maneja el diablo? A desobedientes de Dios. Aquel que desobedece a Dios es porque alguien le está gobernando, y espiritualmente es Satanás y sus demonios. Usted puede jurar a su casa no beber más, claro que puede jurar, pero no va a poder soportar, porque mientras sea esclavo tiene que obedecer a su amo. Pero cuando somos libertados por Jesús, no necesitamos de beber, no necesitamos pecar, porque fuimos hechos libres. Eso es muy importante en nuestro caminar. Primera de Corintios 10:20 dice,
Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican. Escuché una vez más. Antes digo, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Ahí quiero parar un rato. Mire, cuando nosotros vemos gente que sacrifica a la Pachamama o sacrifica a lo que quiera sacrificar, no sacrifica a Dios. La Biblia lo dice. ¿A quién sacrifica? A los demonios. Cuando hacemos la mesa para el Día de los Muertos, 1 de noviembre, esa mesa no es para Dios, es para los demonios. No es para el muerto, es para los demonios. Un preste no es una fiesta de Dios, es una fiesta de los demonios. Carnavales no es una fiesta para Dios. Clarito dice su nombre, carne a Baal, obras de la carne a Baal, polvo a la serpiente. Eso es carnaval. Usted si va a una discoteca, no está yendo a alabar a Dios, está yendo a fomentar a su carne y un sacrificio a Baal. ¿Ah? Entonces uno dice, wow, entonces ¿dónde estoy? No, la vida del hombre en la tierra no es beber y comer, ese no es el todo. Se equivocó el hombre que piensa que divertirse es comer y beber y hacer las cosas indebidas. Está errado. Esa es la corriente de este mundo. Esa es la doctrina del diablo. Nuestra doctrina es santidad y verdad. Nuestra doctrina es agradar a Dios. Entonces, en eso, si nosotros compartimos la cena del Señor, pues no compartiremos en un bar una mesa hecha para los demonios, donde tengamos que hablar sandeces y beber hasta perder el conocimiento. Entonces no estamos hablando de santidad, estamos hablando de una doctrina que no ha enseñado Cristo. Deuteronomio 18:9 dice, ya va a entrar a Israel a la tierra prometida, y dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Verso 12 dice así, ni quien consulte a los muertos. Ahí me voy a parar un ratito. Mire, cuando usted entre a Israel, le dice Dios, no aprenda lo que hacen las naciones. ¿Por qué? Porque esas naciones hacen un culto al diablo, hacen abominaciones que yo no te he enseñado. No hagas pasar tu hijo al fuego, no la meces en el fuego. Hay muchos que matan a sus hijos, matan a niños y personas en sacrificio, en holocausto, en los lugares altos. No lo hagas, dice Dios. No seas adivino, no seas agorero, no seas sortílego, no seas hechicero, no seas encantador, no seas adivino, no seas mago, ni consultes a los muertos, no hagas ouija, porque eso es abominación ante Dios. Hubo un hombre que hizo todo esto. Su nombre es Manasés. Creo que usted lo ha debido escuchar. El anterior domingo predicamos de este rey Manasés. Segunda de Reyes 21:5 dice, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. En la casa de Jehová. Pasó a su hijo por fuego, se dio a observar tiempos, fue agorero, instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así hacer lo malo ante los ojos, para provocarlo a ira. Mire, hubo reyes que hicieron todo lo que Dios mandó que no hiciesen y quedaron presos, fueron cautivos, estuvieron en cárceles.
murieron sus hijos, se quebraron reinos, porque desobedecieron a Dios. Pero hubo también reyes como Josías, Segunda de Reyes 23:4. Dice: entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Mire, hubo también reyes que reaccionaron y dijeron: no es correcto lo que estamos haciendo, saque de la casa de Jehová todo lo malo que han metido. Eso se llama conversión. Ahora pregunto, ¿cuántos utensilios del diablo usted tiene en casa? ¿Cuántas imágenes de hombres o de animales tiene en su casa y le rinde culto? ¿Le prende velas o le hace humear cigarros? Si tuviésemos, haga como este rey Josías, sáquelo y bótelo afuera y quémelo, porque eso no es de Dios. Verso 5, y dice: quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para quemasen incienso en los lugares altos de las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Mire, hay muchos que se han hecho sacerdotes idólatras. Alguien, no sé, el papá, el hermano, la mamá, llega martes de chaya, agarra su candelero y le pone sus inciensos, su madera a toda la casa. Oye, ¿quién te convirtió a vos sacerdote? No, es que me ha enseñado mi papá, mi mamá. No, eso son tradiciones del diablo. Sacerdotes de él. Se está fungiendo, sin saberlo, un sacerdocio de las tinieblas. Porque a nosotros no nos ha dado hacer eso. Mucho menos rendir culto al sol o a la luna o al ejército de los cielos. Dice que este rey quitó. Si usted tiene un brasero que ya no se utiliza, saque de su casa, bótelo. Porque eso no lo instituyó Dios. Hemos sido engañados. El verso 6 dice que hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Josías tomó una decisión muy fuerte para convertir a Israel nuevamente a Dios. Si usted tiene imágenes ahí de hombres o de mujeres en su casa, si tiene elefantes, tiene herraduras, palmas, cuchillos, saque todo eso y bote, porque no puede estar en su casa si usted es elegido por Cristo. Si usted es elegido por el diablo, claro, tiene que estar ahí, es parte de la instrumentación. Entonces uno tiene que tomar la decisión de decir: o soy santo o soy bien idólatra del diablo, o soy sacerdote de Dios o soy sacerdote del diablo. Hay que definir si uno es caliente o frío. Pero si es tibio, no sabe dónde está, es el peor estado, es vómito, dice la Biblia, el hombre que es tibio, ¿no? Entonces tenemos que tomar decisiones radicales para que nosotros podamos ver las promesas de Dios. La santidad es apartarse totalmente de una fe supersticiosa, de dejar el ateísmo, el humanismo y volvernos a creer en el único Dios y verdadero. Que pueden cuestionar mucho y decir: no, pero ¿cuál es el verdadero? Mire, el único que resucitó se llama Jesús. El único que dividió los tiempos antes y después de él es Jesús. El único que dio su espíritu para que emane poder es Jesús. Es el único que ha vencido a la muerte. Y él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Isaías 47:13. El profeta Isaías habla a estos idólatras y les dice: te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los astrólogos, los que manejan el horóscopo, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará. No salvarán sus vidas del poder de la llama.
No quedarán brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Verso 15. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Dios no quiere que el hombre perezca, sino que se arrepienta. ¿Hemos sido engañados? Sí, hemos sido engañados. Que no hemos buscado a Dios, verdad, no hemos buscado a Dios. Que nos los enseñaron nuestros papás, nuestros ancestros, verdad es. Pero hoy es tiempo de leer la palabra de Dios, es tiempo de cambiar. Podemos cambiar nuestra familia, podemos cambiar nuestra ciudad, podemos cambiar nuestra nación. ¿Sabe cómo está Bolivia? ¿Sabe cómo está Bolivia en estos momentos? ¿Sabe cuánta sangre se ha derramado en Bolivia y cuánto se puede derramar todavía si vamos a seguir con estas prácticas de una fe supersticiosa o de una fe natural? Si fueran tan buenos esos dioses, ¿por qué no somos la superpotencia? ¿Por qué no somos el mejor país de Sudamérica? Sí, les hemos rendido cultos, les hemos entregado hijos, les hemos entregado animales, hemos llenado todos los lugares altos de Bolivia, hemos levantado más de 300 altares en cada mes de agosto. Se humean todos los días viernes en todo Bolivia y se manda incienso al diablo. ¿Por qué no somos los mejores? Solamente hay dolor, corrupción, narcotráfico, muerte, terrorismo. Bolivia está plagado de golpes de Estado en su historia. Presidentes que han durado días, llenos de corrupción. Revise los últimos 10 presidentes de Bolivia y pregúntese cuál de ellos ha podido llevar bien un hogar, un matrimonio. Muy pocos, muy pocos. Entonces, no hemos sido instruidos en la verdad. No hemos sido sostenidos por el Dios de Israel. Nos hemos inclinado a otros dioses y hemos practicado lo que los otros dioses demandan. Y hemos dado las espaldas a Dios. Las consecuencias las vivimos hasta el día de hoy. Que podemos cambiar, claro que podemos cambiar, si nosotros decidimos por Cristo. Usted dirá, pero en Israel hacían. Claro que hacían en Israel también. Levítico 20:27 dice: el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, será apedreada, su sangre será sobre ellos. Cuando colocó Dios la ley para sacar a las personas que les gustaba la doctrina de los diablos, de los demonios, se las apedreaba. Y aún así no se pudo quitar. La ley no pudo perfeccionarlo al hombre. Pese que era tan radical y tan fuerte. Pero hoy podemos vencer por el Espíritu de Dios. Sí podemos dejar. ¿Quién les habla? Claro que practicaba eso. Pero pude dejar no por mi fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo. Levítico 19:26 dice: no comerás cosa alguna con sangre. No seréis agoreros ni adivinos, no haréis tonsura en vuestra cabeza. No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba, no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo Jehová, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Dios habló a Israel que no lo haga, y lo hizo. No pudo Israel guardar el mandato de Dios. Usted me preguntará, ¿y ahora? Ahora sí se puede, porque tenemos a Dios que nos ha otorgado como promesa su espíritu para que venzamos a la carne y a sus deseos. O sea que muchos dirán, pero no voy a poder, le voy a fallar a Dios. Muchos hemos negado acercarnos a Dios porque decimos, yo me conozco, no voy a poder, mis amigos, no me gusta, no voy a poder. ¿Sabe? No se rinda sin intentarlo. Venga Dios, apele a su espíritu y usted será un vencedor, será libre de una esclavitud que de repente a los ojos de los hombres no se puede ver.
Primera de Tesalonicenses, ya terminando, 1:9, dice: porque aquellos mismos cuentan de nosotros la manera en que os recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mire, dice que la gente cuenta. Dice: yo lo conozco a Felipe, lo conozco a María. Antes eran idólatras, eran graves. Oye, se convirtieron de los ídolos al Dios verdadero y ahora les sirven. Los que hemos sido alumbrados por Dios, estamos esperando a que venga Jesús a recogernos. Un día de estos desapareceremos de este planeta millones. Seremos suspendidos a los aires y nos iremos con Jesús. Esa es la fe, esa es la esperanza de que Jesús venga a recoger a su iglesia. Y el día en que eso suceda, muchos desapareceremos de este planeta. Nos iremos con Él, estaremos con Él, nos casaremos con Él y volveremos a esta tierra a reinar 1000 años. ¿Quién gobernará en el planeta Tierra? Jesús de Nazaret. Y nosotros cogobernaremos con Cristo. Entonces, de repente uno dice: ¿y qué gano con Dios? Usted gana ser hijo de Dios, hermano de Jesucristo. Usted gana cogobernar con Cristo. Usted gana ser heredero de su reino. Usted gana un Padre amoroso, un Padre eterno. Creamos en Jesucristo, creemos en el Padre. Lo demás no sirve ni conviene. Lo demás solamente trae muerte, angustia, dolor y luto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche. Bendigo a todos mis hermanos que están escuchando el mensaje, los que van a escuchar, para que venga la libertad, Señor, en nuestros corazones, para que la fe, que tú eres el autor y consumador, sea colocado en el corazón de cada uno de mis hermanos. Padre, para que seamos librados de la esclavitud, del yugo que el diablo nos ha colocado por engaño, y por temor a la muerte hemos estado por años sujetos a servidumbre. Te pido, Señor, por la libertad de los que creen. Te pido por la libertad de Bolivia. Que tu palabra, Señor, corra por las plazas, por las calles, y que los hombres empiecen a creer en Jesús. Y tú nos libertarás, y tú nos darás, Señor, vida, y todo lo que hemos sido engañados será quitado de nuestra casa, será quitado de nuestro corazón, para servirte a ti, honrarte y amarte hasta el día en que tú vengas. Gracias, Jesús. Perdona nuestra iniquidad, perdona, Señor, esa sabiduría diabólica, esa cultura a los demonios, esa superstición con la cual nos hemos criado desde muy niños. Nos hemos convertido muchas veces en sacerdotes de Baal. Perdónanos, Jesús. Hoy queremos servirte a ti. Hoy queremos agradarte a ti, porque hemos conocido la verdad, y esa tu verdad nos hace libres. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Siéntanse felices, siéntanse libres, ¿no? Entonces, todos hemos salido de ese mundo. Nadie puede decir que ha sido santo. Todos hemos venido de ese mundo, hemos salido de esa forma de vida por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener algunos anuncios el día de mañana. Vamos a tener nuestro devocional diario. O sea, usted puede estar en el devocional de mañana, y el día viernes vamos a tener nuestro devocional 7 de la noche. El día domingo vamos a tener nuestro culto dominical
a las 10 de la mañana y continuamos con nuestra serie Reyes, ¿no? Reyes ha sido muy impresionante para nuestras vidas analizar reyes que han agradado a Dios y reyes que no han agradado a Dios. Entonces no se pierda, el domingo estaremos en la serie Reyes. Que Dios los bendiga grandemente, un gran abrazo para los hermanos que ofrendan, para los hermanos que diezman. No se olviden que todo lo que lo hacemos es voluntario para agradar a Dios. Permítanme orar por ustedes. Padre, levanto una oración por mis hermanos y mis hermanas que son fieles en sus ofrendas, en sus diezmos, para que tu obra crezca, para el sostenimiento de la obra. Señor, te doy gracias por sus corazones, conforme está escrito a tu palabra. Bendícelos, prospéralos en todo lo que ellos empiecen. Gracias, Padre, por su amor, por su misericordia para con nosotros, para con su prójimo. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga. Un gran abrazo. Paz del Señor.